Buenos días. Bueno, Alicia Rius me ha invitado a inaugurar un ciclo de charlas organizados por los espacios de igualdad Clara Campoamor y Juana Doña, y me ha pedido que hable del buen trato y el autocuidado. Realmente, pues eso me resulta muy fácil de hablar porque de comentar porque yo toda la vida me he dedicado a trabajar el buen trato. Es algo que he hecho toda mi vida profesional. Yo empecé trabajando en los años 70, posiblemente incluso antes, finales de los 60, en el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, donde las mujeres estábamos tomando conciencia de que teníamos un cuerpo, de que teníamos una sexualidad, de que teníamos derecho al placer, de que queríamos otro tipo de relaciones, queríamos relaciones de igualdad, etcétera, etcétera, y queríamos conocernos más y recuperarnos. Por entonces yo hacía grupos de mujeres en la librería feminista Sal de Casa, en Valencia, una librería que ahora ya no existe, y también en otros muchos espacios comunitarios. En esa época fue una época muy interesante donde hubo muchos movimientos sociales y yo participé en muchísimos de ellos. Por una parte, creamos hacia finales de los 70, por el 76 o por ahí, creamos la Sociedad Sexológica del País Valenciano. Yo cofundé la Sociedad Sexológica con otras mujeres feministas y hombres progresistas de esa época. El sentido que tenía la Sociedad Sexológica era un sentido comunitario. Queríamos hacer para la población educación sexual, ¿no? Cambiar toda la mentalidad que había en esa época. Y hicimos también, dábamos charlas, dábamos conferencias en asociaciones de vecinos, en centros sociales, etcétera. Y hicimos también un manifiesto muy avanzado para la época, un manifiesto de derechos sexuales y reproductivos. Y en el año 1980 se oficializó la Sociedad Sexológica. Estuvimos unos años gestándola con el trabajo comunitario. Con ese periodo se fue creando también el movimiento de liberación sexual, que fue el inicio de la creación de todo el movimiento de gays y lesbianas, homosexuales y lesbianas, que por entonces estaba absolutamente oculto y castigado. Entonces ya se empezó a visibilizar y a oficializar de alguna manera. Y también escribimos un pequeño libro que se llamaba La sexualidad como motivo, que se escribió, creo que fue en el 80 o por ahí, y donde yo ya trabajaba un poquito, donde explicaba un poco lo que más tarde haría en el libro de psicoerotismo femenino y masculino, cómo conocerme, cómo trabajar el cuerpo, cómo relacionarme con la otra persona, etcétera, etcétera. Por entonces yo era también profesora de psicología de la Facultad de Psicología de Valencia, pero al margen de la facultad yo hacía trabajos extraacadémicos en otras entidades, múltiples entidades y con muchos movimientos sociales. Por ejemplo, con el movimiento de antipsiquiatría. La antipsiquiatría trabajaba con personas con problemas con salud mental y lo que querían era hacer una inclusión social, dando charlas en los pueblos, en los barrios, con las familias, porque
antes del movimiento de antipsiquiatría, las personas con salud mental, con problemas de salud mental, estaban en los manicomios. Entonces se cerraron los manicomios y se trabajó para incorporarlos. Uno de los trabajos que yo hice fue con la psiquiatra María Huertas, en un centro de salud mental que abarcaba nueve pueblos, y hice un trabajo con mujeres que atendían en ese centro, en el centro de Aldaya, y lo que quise es que viesen lo que fuimos trabajando. Yo siempre trabajo teórico-práctico, ¿no? Quise que viesen un poco qué relación podía tener las sintomatologías que tenían con el género, con cómo habían aprendido a ser mujeres, a no decir lo que querían, o etcétera, etcétera. Entonces fuimos trabajando esto y fue muy estupendo. Trabajamos 4 meses, prácticamente a todas las mujeres les dieron el alta, porque las iban también viendo. Bueno, fue muy interesante. Ese trabajo lo presentamos en el 4º Congreso de Sexología en el 91, y también en revistas como Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Bueno, hemos ido presentando muchas cosas. En otro movimiento en el que trabajé mucho es en el movimiento de renovación pedagógica de esa época, especialmente en las escuelas de estiu, las escuelas de verano, porque yo no trabajaba en escuelas, pero iba a las escuelas de verano, donde venía profesorado de las escuelas más progresistas que habían entonces, y querían trabajarse y conocer metodologías y etcétera, etcétera. Y entonces trabajé con el profesorado de renovación pedagógica. Hice muchos cursos, muchas formaciones en esa época, en coeducación, en sanidad pública, en Madrid, en Alicante, en Valencia, bueno, muchos talleres con la comunidad, con los barrios, etc. Después de 9 años de ser profesora de la facultad, decidí dejar la facultad porque quise crear un modelo de trabajo que integrara psicología, sexología, que yo estaba trabajando en sexología también y estudiando, y educación para la salud, con una perspectiva de género, clínica y comunitaria. Y entonces creé lo que he llamado la terapia de reencuentro, que incluye educación para la salud y terapia. En este modelo de trabajo yo lo que quería es que las personas se conociesen y se trabajasen para cambiar, ¿vale? El autoconocimiento es, a través de conceptos y de técnicas, el darme cuenta de quién soy yo, dónde estoy, qué valores, creencias y comportamientos tengo, de dónde lo he aprendido, cómo me relaciono, ¿no? Y el cambio, digo que trabajo para el autoconocimiento y para el cambio. El cambio es cuando yo me doy cuenta de dónde estoy, de cómo funciono, etcétera, pues darme cuenta de si esa manera que tengo de hacer, de pensar, de sentir, me va bien, más allá de donde yo lo he aprendido, me va bien o no me va bien, y tengo que poder cambiarlo para estar más en armonía conmigo, más en armonía con mis relaciones, etcétera, etcétera. En mi trabajo de terapia de reencuentro siempre trabajo con 3 dimensiones: una dimensión social, una dimensión relacional y una dimensión personal. Entre los años 80 y 90
viajé mucho a Latinoamérica, porque yo también quería conocer otras personas, otras culturas, ¿no? Contrastar mi trabajo con otras personas y ver el resultado. Entonces estuve haciendo grupos de mujeres multiplicadoras sociales y grupos mixtos con multiplicadoras y multiplicadores sociales en la República Dominicana, pero también fui en varias ocasiones a los congresos o jornadas que se hacían de la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Entonces fui a Argentina, a Brasil, a Cuba, luego viajé también mucho por congresos a otros países, a México. En México lo subrayo porque a partir de una serie de circunstancias que cuento en el libro de los laberintos de la vida cotidiana, empecé a trabajar allí formando gente y llevo trabajando 20 años formando gente en México. Bueno, yo siempre he trabajado con mujeres, con grupos de mujeres y con grupos mixtos. Pero a partir del año 1986 decidí desdoblar los grupos mixtos, que yo trabajaba en cursos que llamaba de crecimiento erótico y desarrollo personal. Entonces, y eran mixtos. Pero en un momento concreto, en ese año, a partir de ahí, decidí desdoblar el grupo mixto en grupo de mujeres y en grupo de hombres. Y entonces yo me reunía con uno y con otros y entonces proponía unos temas de debate que trabajábamos los mismos. Y cuando ya los habíamos trabajado, entonces nos juntábamos en grupo mixto para conocernos más, para ver un poco cómo vivíamos las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera para conocernos más, para relacionarnos mejor. A través de la clínica y de los trabajos que yo fui haciendo comunitarios, los cursos de crecimiento erótico, desarrollo personal y luego todos los másters a partir del 2004, escribí desde los 70, escribí numerosos artículos en revistas de todo tipo, la revista MIS de Mujer y Salud, la revista Ser Uno Mismo, las revistas de pedagogía, bueno, en congresos, en simposios, sobre general sobre el desarrollo personal más humano, un desarrollo relacional más humano, sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre la equidad, sobre el respeto a las diferencias, etcétera, etcétera. Y fui escribiendo lo que yo trabajaba en libros. Primero el de psicoerotismo femenino y masculino, quién soy yo con mi cuerpo. Luego los vínculos amorosos, cómo yo me relaciono con las demás personas, qué procesos se generan. En los laberintos de la vida cotidiana, porque yo me metí en un laberinto y a partir de ahí pues cuento mi propio proceso. Escribí la fotobiografía para trabajar sobre tu historia de vida y recordar las heridas también, lo bueno que he vivido, lo malo que he vivido, recordar para poder trabajar duelos a través de lo que se puede ver en las fotos. También escribí Diálogos de Mujeres Sabias. Es un taller que hice en la Fundación Terapia de Reencuentro, que creé en el año 2000. Pues en un momento concreto quise hacer un taller, dentro de todos los talleres que hacemos, quise hacer un taller con mujeres en la segunda mitad de la vida, para ver qué es lo que sentíamos en la segunda mitad de la vida, que a las mujeres no se nos escucha. Entonces me pareció tan interesante que decidí escribir un libro sobre eso, en colaboración con mis compañeras, y luego quise hacer lo mismo con hombres,
la misma metodología y escribí el libro de Hombres con Corazón. Yo siempre trabajaba para el buen trato para las personas y para las relaciones, siempre de manera teórico-práctica, también para crear unas relaciones también sociales más justas, más igualitarias, pero no nombraba la palabra buen trato, y cuando la nombraba la ponía en dos palabras, buen trato, pero no ponía buen trato en una sola palabra. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque aunque hay muchas personas que trabajamos el buen trato y somos personas bien tratantes, si no utilizas el concepto, si no utilizas la palabra, lo que no se nombra no existe. Así que empecé a utilizar una sola palabra, buen trato. Fue precisamente gracias a dos conferencias que hice, ¿no? Digamos que casualmente, en el año 2014 di una conferencia en la Comisión de Derechos Humanos de México, y en el 2015 di una conferencia en la Facultad de Psicología de México, también del Distrito Federal. En las dos conferencias, en una hablé sobre el maltrato y el buen trato, en una palabra, y en la otra hablé, creo que, del buen trato como proyecto de vida. Cuando acabé las dos conferencias, tanto en una como en la otra, me sorprendió que las personas venían cuando acabamos la conferencia o incluso en las preguntas y me decían, muy entusiasmadas, Fina, ¿y dónde podemos leer eso que tú has dicho? ¿Dónde podemos leer más sobre el buen trato? Y yo me quedé sorprendida y dije, pues el buen trato, eso está en todos mis libros. Pero lo que me di cuenta es que no ponía la palabra buen trato. Entonces decidí escribir un libro sobre el buen trato. Entonces empecé, el libro se llama El buen trato y como proyecto de vida. Empecé hablando de el maltrato, porque el buen trato es lo opuesto, el buen trato es lo opuesto al maltrato. Entonces empecé hablando del maltrato porque es lo que conocemos. Existe el maltrato y existe el verbo maltratar, y lo conocemos y lo normalizamos. Entonces hablé del maltrato en tres dimensiones, una dimensión social, relacional y personal, como siempre hablo. A nivel social, existen toda una serie de valores sociales que están normalizados. La guerra, la violencia, la pelea, la discriminación, el racismo, etcétera, etcétera, que tú incorporas como normal, y eso se reproduce en las relaciones, y en las relaciones pues fácilmente nos peleamos, nos colocamos en relaciones jerárquicas de poder, o soy más que tú o soy menos que tú, que puede cambiar. No nos escuchamos, hay violencia, etcétera, etcétera. Y cómo se incorpora ese maltrato en la dimensión personal, pues eso está más invisibilizado, pero yo, que pertenezco a esta cultura y que yo he aprendido esto como normal, me maltrato. ¿Y cómo me maltrato? Pues porque yo me digo, por ejemplo, soy tonta, soy fea, nadie me va a querer, no sirvo para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo me maltrato continuamente sin que me dé cuenta, porque me parece que eso es lo normal.
Pensar cuántas veces nos maltratamos sin darnos cuenta, nos hacemos daño a los demás y prácticamente no nos damos cuenta. En el libro no quise poner en la parte de maltrato, que es una parte pequeña del libro, pero necesaria para contrastar con lo otro, no quise poner fotos, no quise poner artículos. ¿Por qué? Porque eso lo conocemos perfectamente. Las niñas con mutilación genital, las mujeres con la cara quemada por ácido en algunas culturas, mujeres o niñas violadas, torturadas, tratas de mujeres, de niñas, de niños. Entonces no quise poner nada más de eso porque sé que todo el mundo sabe y conoce lo que es el maltrato. Quise dedicarme en el libro a hablar del buen trato, palabra que no conocemos, y el verbo bien tratar, que tampoco conocemos y que no conjugamos. Para crear el concepto, para crear el verbo, para darle contenido, para que sepamos lo que es el buen trato y bien tratar, para desarrollarlo y para que nos estimule, yo digo para que nos erotice el buen trato. Quiero decir con erotizar el buen trato que nos estimule, que nos dé alegría, que nos potencie, que nos alegre. Para mí el buen trato es parte de la capacidad que tenemos todos los seres humanos de conexión, de empatía con el mundo, con la naturaleza y por supuesto la conexión que tenemos también de amor y respeto hacia nosotros mismos y nosotras mismas para vivir una vida con dignidad, con felicidad, con armonía y con goce. Por lo tanto, el buen trato lo desarrollé y propongo que se desarrolle en 3 dimensiones opuestas al maltrato. La dimensión social. ¿Cómo sería el buen trato social? Pues tendríamos que cambiar los valores que están normalizados por otro tipo de valores. Frente a la pelea, la lucha, la discriminación, pues trabajar con valores como cooperación, solidaridad, la escucha mutua, el respeto, etcétera, etcétera. Respeto a las diferencias, la resolución no violenta de conflictos, todo esto. ¿Cómo sería el buen trato en lo personal? Tendríamos que incorporar esos valores en nosotras mismas y nosotros mismos para bien tratarnos y desarrollar, en el libro pongo muchas cosas, pero pueden ser infinitas más, amarse a sí misma y a sí mismo, aprender a conocernos, a cuidarnos, aprender a decir sí cuando quiero decir sí o a pedir lo que quiero, a decir no cuando quiero decir no, a respetarnos, a agradecer, a perdonar y perdonarnos cuando nos equivocamos, a responsabilizarnos de nuestra propia vida, etcétera, etcétera, etcétera. Para trabajar el buen trato con nosotras mismas y nosotros mismos, os voy a recomendar una película que vi hace unos días y que cuando la vi me quedé sorprendida porque pensé que igual la directora o la guionista habían leído mi libro de buen trato, porque respondía a el buen trato personal. La película se llama La boda de Rosa, de Itziar Boyain, que están pasándola ahora en los cines. Y en la película se ve claramente un guión de vida femenino, toda la primera parte, la película muy bien interpretada por la protagonista y por todo el mundo, está muy bien interpretada. La protagonista, toda la primera parte reproduce un guión de vida típicamente femenino. Yo como mujer, para que me quieran, he de cuidar a los demás, he de hacer lo que los demás me pidan, etcétera, etcétera, pero no me ocupo de mí, porque
yo no soy importante. Eso de alguna manera es lo que hemos aprendido como guión de vida femenino las mujeres. En un momento concreto, la protagonista hace una crisis. Pensar también en vuestra vida si no ha ocurrido eso alguna vez también. Hace una crisis y se plantea, bueno, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿Y qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Y cómo yo quiero vivir? Y entonces decide hacer lo que yo llamaría un contrato de buen trato con ella misma. Decide que quiere casarse con ella misma y y explica a la gente que lo que quiere es respetarse, cuidarse, etcétera, 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 lo que yo diría un contrato de buen trato con una. Solo que en la película está como ritualizado y lo ritualiza en forma de una boda con ella. Eso no quiere decir que cuando tú te bien trates no vas a ocuparte de los demás. Claro que te ocupas también de los demás y de lo social, pero no te olvidas de ti. Tú eres importante porque si tú estás bien, puedes también estar mejor con las demás personas. Cuando acabó la película, toda la gente aplaudió. Entonces yo pensé, mucha gente seguramente se ha identificado en su vida sin tener que hacer la boda, ¿no? Como en la película, pero seguramente en algún momento ha pensado, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿No? Bueno, la otra dimensión del buen trato sería el buen trato relacional. Cuando aprendemos a bien tratarnos y descubrimos la alegría y el bienestar que produce, pues nos es mucho más fácil desarrollar relaciones de buen trato con otras personas porque sabemos cómo se van a sentir también de felices. El respeto mutuo, la escucha mutua, el diálogo sin violencia y si en algún momento la relación no nos conviene, poder despedirnos de la mejor manera posible sin violencia, siempre con buen trato. Evidentemente la vida no es un camino fácil, recto, en la vida hay muchas situaciones difíciles, laberínticas, y también tenemos que hacer duelos. Hacemos crisis y hay que hacer un duelo, como en la película. Es decir, bueno, esta etapa ya la he cerrado, quiero iniciar una nueva etapa. No voy a hablar aquí de los laberintos y los duelos porque sería ya extenderme mucho y esto es una introducción pequeñita. Pero lo que sí digo es que evidentemente en las situaciones de crisis o laberínticas y en los duelos que tenemos que hacer, hay que aprender algo. Hemos de transitar, hemos de acompañarnos y hemos de aprender algo para poder salir de ahí. Todas y todos vivimos situaciones difíciles y laberínticas en nuestra vida, con laberintos o situaciones más pequeñitos o más grandes. En estos momentos no quiero acabar sin citar el momento actual en el que estamos, en donde estamos viviendo un laberinto muy importante que es el del coronavirus. El coronavirus es un laberinto en el que la vida nos ha metido, que es una situación nueva que nos agota, nos deprime, nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos bloquea. Y entonces, pues digo, ya que estamos ahí, es un momento también importante para practicar el buen trato. El buen trato no hay que practicarlo solo en los momentos fáciles, que es más fácil, sino también en los momentos difíciles. Hemos de incorporar el buen trato en nuestra vida, aunque ahora estemos viviendo situaciones muy complicadas. Entonces el buen trato hemos de practicarlo en esos 3 niveles. Por una parte, yo diría empezar por el buen trato personal. En una situación tan difícil como esta del coronavirus, con todas las consecuencias que tiene, ¿cómo
aflojarme, cómo relajarme, cómo respirar, cómo ayudarme a centrarme y cómo ayudarme a acompañarme en el día a día de la mejor manera posible. Por otra parte, cómo bien tratarnos en las relaciones, cómo cuidarnos mutuamente, especialmente el buen trato con la gente, pero especialmente con las personas que amamos, que más queremos, ¿no? Pues aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamada, o acompañarnos personalmente, sintiendo que nos acompañamos, que apoyamos, haciéndonos la vida más fácil. Y por otra parte, cómo ejercer el buen trato en lo social. Estoy hablando ahora de los proyectos de amor, el buen trato como proyecto de amor hacia mí, proyecto de amor hacia mis relaciones y proyecto de amor en lo social. ¿Cómo ayudarnos socialmente? Entonces, veréis que se están haciendo muchas cosas que no se nombran así, pero son proyectos de amor, de buen trato. Por ejemplo, ayudar a personas o sectores sociales que están siendo muy vulnerables económicamente, emocionalmente. Por ejemplo, a través de asociaciones de vecinos y vecinas se les está dando comida, acompañando a profesionales sociosanitarios, sanitarias, que están en momentos, están desbordados, están con mucha angustia. Pues cómo acompañarles a través de videollamadas, de apoyo emocional, de grupos online, apoyar a personas, cómo ayudar a personas enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en los proyectos de amor, de buen trato, pueden ser infinitos y todos se pueden complementar. Me puedo bien tratar, bien tratarnos y bien tratar a otras personas que no conozco del mundo. Pero no hay que olvidarse nunca del buen trato personal. Apoyar a los demás es fantástico, pero no olvidarte también de que tú eres importante. Especialmente esto lo dirijo a las mujeres. Bueno, para terminar, decir que ojalá incorporemos ese concepto de buen trato, que creemos la palabra, que creemos el verbo, que lo practiquemos, no solamente que lo entendamos teóricamente, sino que lo practiquemos y vivamos emocionalmente todo el bienestar, la alegría, el goce que produce, donde vayamos creando un mundo más amable también, donde la apertura y la confianza nos permitan establecer mejores relaciones también y nos ayuden a un mundo mejor. Muchas gracias. Decir, como para terminar, que el día 23 de septiembre sale mi último libro, La pareja, un proyecto de amor. Y entonces aplico todo esto también a las relaciones de pareja. Es decir, si tienes pareja, ha de ser un proyecto de amor. Y si no, el proyecto de amor ha de ser contigo. Gracias.